Bienvenidos al video número 4 de trigonometría, problemas de aplicación. En este video vamos a ver problemas más bien prácticos para los cuales vamos a usar lo que aprendimos en los videos anteriores. ¿Está bien? Yo voy a mostrar cómo se hacen todos los problemas. El primero lo voy a hacer un poco más lento para que se vea bien y los otros voy a ir más rápido. Les recomiendo que vean el primero, así ven cómo se plantean estos problemas. Y igual es muy fácil. Y después lo demás lo saben todos ustedes, pero cualquier cosa tienen las resoluciones en el video. ¿Ok? Entonces arrancamos. Desde el extremo de una torre de alumbrado. Una torre de alumbrado es una torre, ¿no? Tenemos el piso, tenemos la torre. Así, muy bien dibujado. Se extiende un cable que forma un ángulo de 36 con dicha torre. Y el cable se sujeta al suelo a 250 metros de distancia. Entonces tenemos nuestra torre. Acá está sujetado el cable. Y tenemos así el cable, ¿no? Entonces nos dice que forma un ángulo de 36 grados, o sea que esto tiene 36 grados, con la torre. Y que el cable se sujeta al suelo a 250 metros de distancia de la torre. O sea que la distancia entre la torre y donde se agarra el cable son 250 metros. Fíjense que la torre es perpendicular al piso, entonces esto sería un ángulo recto. Entonces nos están preguntando cuál es la altura de la torre. Fíjense que si nosotros sacamos esto de acá, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar la altura? A ver, pensemos. SOHCAHTOA. Palabras mágicas. Abracadabra, SOHCAHTOA. Ok. Sabemos el ángulo, sabemos su opuesto y queremos sacar el adyacente, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula nos relaciona el ángulo con el opuesto y el adyacente? Sería esta, no, porque es con la hipotenusa, esta tampoco, sería lo de la tangente. Entonces, tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Acá la altura sería el adyacente de nuestro ángulo. Entonces queremos despejar el adyacente. Entonces, ¿qué hacemos? Adyacente igual a tangente de alfa por opuesto. O sea que podemos decir, perdón, adyacente por tangente igual opuesto. Lo pasamos multiplicando. Y ahora pasamos la tangente dividiendo y nos queda que el adyacente va a ser igual al opuesto dividido la tangente de alfa, ¿no? De nuestro ángulo. O sea, el opuesto son 250 metros dividido la tangente de 36 grados. Listo. Y esto nos da 344 metros. 344,1. Lo vamos a dejar en 344 metros. Y esa sería la altura de la torre, flor de torre tenemos. La interpretación del enunciado del problema da para que también puede ser que los 250 metros sea la medida de esta de acá. Pero en cualquier caso, cualquiera de las dos interpretaciones sirve para usar las razones trigonométricas. Bueno, el siguiente. Dos árboles se encuentran sobre un terreno plano. Bueno, ahora si ustedes pueden, hagan todos los demás. Y les pongo las resoluciones por si acaso. Bueno, en este caso acá tendríamos lo que serían dos triángulos rectángulos, ¿no? Con 8 metros, 20... Ok. Entonces, ¿qué nos dice? La altura del árbol pequeño, la altura, h. Entonces, para eso usamos que tangente de 40 grados va a ser igual a la altura sobre el adyacente, o sea, sobre 8 metros. O sea, pasamos los 8 metros multiplicando por esto y nos va a dar la altura del árbol pequeño. Y esto en calculadora nos da 6,71 metros. 6,71 metros. Ya sacamos el primero, altura del árbol pequeño, 6,71 metros. La altura del árbol grande, para eso tendríamos que ver cuánto vale este segmento. Entonces hacemos seno de 40 igual a altura, más fácil, coseno de 40 igual a, va a ser el adyacente, o sea, 8 metros sobre la hipotenusa. Queremos despejar la hipotenusa, entonces la pasamos multiplicando y el coseno dividiendo, nos queda hipotenusa igual a 8 sobre coseno de 40 y eso nos va a dar 10,44 metros, que va a ser esta distancia de acá, 10,44 metros. Le sumamos los 20, más 20, nos queda 30,44, que va a ser todo esto. Eso es como la hipotenusa del triángulo grande, este de acá. Fíjense. Si tenemos este triángulo,
la hipotenusa sería 30,44. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos, parecido a lo que hicimos para el anterior, que en realidad acá son todo lo mismo. Sabemos que el seno de 40 grados va a ser la altura, o sea el opuesto, sobre nuestra hipotenusa, que son 30,44 metros. Y para despejar el opuesto pasamos esto multiplicando por acá, cosa que el opuesto o la altura del árbol grande, h grande, nos queda 30,44 por el seno de 40 grados. Y eso nos da 19,57 metros. Finalmente nos piden la distancia horizontal entre ambos árboles, o sea, esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacamos esto de acá abajo y le restamos 8. Para sacar eso de abajo podemos hacer, por ejemplo, coseno de 40 grados igual a nuestra distancia sobre 30,44 metros, que es la hipotenusa. Resolvemos nuestra ecuación, nos queda que la distancia es igual a 23,32 metros y le restamos 8 a eso y nos queda que la distancia entre los dos árboles es 15,32 metros. Listo. Bastante fácil, ¿no? Fíjense que la escala puede ser engañosa. Por eso no le den mucha bola. C. Bueno, tenemos nuestra persona con dos aviones, ¿no? Y dos ángulos. La distancia horizontal entre los dos son 2000 metros. Y nosotros tenemos que sacar la altura. Entonces acá estaremos en presencia de dos triángulos rectángulos. El primero, así, con un ángulo de 65 grados. Y este sería el ángulo recto. Y el segundo, así, con un ángulo de 75 grados, ¿no? Su ángulo recto acá. Y bueno, y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacamos primero la altura del avión verde. Vamos a decir, la altura verde, esta altura verde, sería el ángulo. Tenemos los datos del ángulo, sabemos el ángulo y sabemos el adyacente. Y queremos sacar el opuesto. ¿Cuál es la relación de estos tres? Tangente. Entonces, tangente de alfa, de nuestro ángulo, va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, y nosotros queremos sacar el opuesto. Entonces pasamos el adyacente multiplicando, cosa que nos queda adyacente igual a, adyacente por tangente de alfa igual al opuesto. Metemos numeritos acá y nos quedan 2000 metros por la tangente de 65 grados igual al opuesto. O sea, igual a esto, que es 4289 metros. Lejos está el avión, ¿no? Para sacar la segunda altura, la altura roja, está acá, fíjense que se hace exactamente lo mismo. Porque sería también, los datos que tenemos es el ángulo y el adyacente, y queremos sacar el opuesto. Entonces directamente podemos decir, bueno, la altura se saca siendo adyacente por tangente de alfa, que eso me va a dar el opuesto. O sea que hacemos 2000 metros, pero esta vez por la tangente de 75 grados. Esto en teoría nos tendría que dar más que el anterior. A ver, 2000 metros por la tangente de 75 nos da 7464,1 metros. Mucho más lejos. O sea, tiene sentido. Siempre que hagan estos problemas, fíjense que lo que les da tiene sentido. ¿Ok? Siguiente. Tenemos un árbol de 50 metros, así un arbolito muy lindo, un pino, con tronco y todo, que tiene altura igual 50 metros, ¿no? Y nos dice que proyecta una sombra del árbol, así, la sombra, que tiene 60 metros de largo, 60 metros. Y nos preguntan el ángulo de elevación del Sol. O sea, fíjense que el Sol estaría de este lado, ¿no? Entonces el Sol tira sus rayos, y los rayos vienen así. Y los que no pasan al árbol es porque le hacen la sombra. Entonces el ángulo de elevación del Sol, si cuando está arriba del todo es 90 grados, ¿no? El ángulo de elevación, o sea, sería esto. Cuando está acá abajo sería este ángulo, el de elevación. Ahí le puse un poco de color al dibujo. Entonces tenemos que sacar este ángulo, que es el ángulo de elevación. Entonces, ¿qué datos tenemos? Queremos sacar el ángulo.
y sabemos el adyacente y sabemos el opuesto al ángulo. ¿Qué relación estas tres cosas? Tangente. Entonces, tangente de nuestro ángulo va a ser el opuesto sobre el adyacente. Nosotros queremos sacar el ángulo, entonces lo que tenemos que hacer es tangente a la menos 1 del opuesto sobre el adyacente. Metemos eso en la calculadora. El opuesto son 50 metros y el adyacente son 60 metros. Hacemos la tangente a la menos 1 de eso y nos da 39,8 grados. 39,8 grados. Ángulo de elevación del Sol. Listo. Fácil, ¿no? Miren, ya podrían ir a la NASA prácticamente. A ver, un dirigible está volando 800 metros de altura. Un dirigible, vamos a decir qué es esto. Un dirigible está volando a 800 metros de altura. 800 metros. Y distingue un pueblo con ángulo de depresión de 12 grados. Un ángulo de depresión es, si esta es la horizontal, un ángulo de depresión sería para abajo, ¿no? O sea que este ángulo sería de 12 grados. Y nosotros tenemos que saber a qué distancia del pueblo está el dirigible. O sea, queremos saber esta distancia de acá. Para esto podríamos hacer dos cosas. Podríamos tomar nuestro triángulo como esto de acá, con la suma de los ángulos, sacar cuánto mide este ángulo y resolver. Pero hay una forma más fácil que es directamente decir, bueno, esta línea, podemos hacer una línea que mide 800 metros, que vaya desde la altura del piso hasta la altura del dirigible, ¿no? Y esta línea va a ser igual a esta. Y esta línea va a tener sus 800 metros. Entonces no tenemos que cambiar ningún ángulo. Cuestión, ya directamente podemos decir que, bueno, esta sería nuestra hipotenusa, esto sería el adyacente, esto sería el opuesto. Entonces, ¿qué queremos sacar? Queremos sacar la hipotenusa. Y los datos que tenemos son el opuesto y el ángulo. ¿Qué razón trigonométrica relaciona ángulo, opuesto y hipotenusa? El seno. El seno del ángulo es el opuesto dividido la hipotenusa. Queremos sacar la hipotenusa, entonces hacemos que la hipotenusa es opuesto dividido seno del ángulo. Opuesto dividido seno del ángulo. Reemplazamos nuestros datos, que nos queda que la hipotenusa, o sea, la distancia, la vamos a poner, la distancia son 800 metros sobre el seno de 12 grados. Calculadora. Y eso nos da que nuestra distancia son 3.847,8 metros. Flor de ojo tenía el dirigible. Siguiente. Calcular el área de una parcela triangular sabiendo que dos de sus lados miden 80, bla, 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 bla. Entonces tenemos una parcela triangular, algo así, que dice que dos de sus lados miden 80, o sea, uno mide 80 metros, uno mide 180 metros, vamos a hacer un triángulo más real, así. El otro mide 130 metros y el ángulo este mide 70 grados. Fíjense que no está ni escala, pues este ángulo es más grande de 90. Entonces, después de este hermoso dibujo, lo cambié un poco para que sea más realista. Bueno, no sabemos si esto es un triángulo, rectángulo o qué, pero sabemos una cosa, que la fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces vamos a tomar de base el de 80 metros, ¿no? Entonces nuestra base sería 80 metros. 80 metros. Y nuestra altura sería desde la altura de la base hasta el de 130, o sea, más o menos hasta acá sería nuestra altura. Algo así, una distancia así. Y esto de acá abajo no necesariamente tiene 80 metros, pero esto tiene 70 grados y esto tiene 130 metros. Entonces, lo que tenemos que hacer lo siguiente es encontrar una razón trigonométrica que nos relacione el ángulo alfa con el opuesto y con la hipotenusa, que es justamente la función de seno. Entonces, seno de alfa va a ser opuesto sobre hipotenusa, y para sacar el opuesto pasamos la hipotenusa multiplicando, cosa que nos queda 130 metros por el seno de 70 grados, y esto va a ser la altura de nuestro triángulo, que tenemos que sacar el área. Entonces hacemos en la calculadora 130 por el seno de 70 y nos da una altura de 122,16 metros. Metemos, esto es la altura, metemos la altura acá, la base la metemos acá en la fórmula y nos queda que el área del triángulo son 80 metros por 122,16 metros sobre 2. O sea, el área del triángulo
son 4.886,4 metros cuadrados. Siguiente, calcula la altura de un árbol. Bueno, tenemos un árbol, lo vamos a hacer lindo así de colores. Un arbolito, así, listo, un árbol. Tenemos un árbol y ¿qué nos dicen? Tenemos que calcular la altura de este árbol sabiendo, o sea, la altura, h, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros, bajo un ángulo de 60 grados. O sea, nos paramos acá y el ángulo este va a ser 30 grados. Y ahora nos paramos acá y el ángulo este de acá va a ser 60 grados. Y la distancia entre estos dos puntos son 10 metros. Para este lo que vamos a hacer es hablar una ecuación que tal vez sea un poco complicada. Entonces para eso vamos a definir esto, lo vamos a llamar A, esta distancia de acá la vamos a llamar B y no vamos a hacer nada más. Entonces, para esto lo que vamos a usar es la fórmula del coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo, que es el adyacente sobre la... No, vamos a usar tangente de ángulo, perdón. Tangente del ángulo, que es el opuesto sobre la hipotenusa, sobre el adyacente. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear que la tangente de 30 grados, ¿no?, es igual a la altura sobre A. Y A es B más 10, o sea, la altura sobre B más 10. También vamos a plantear que la tangente de 60 grados va a ser la altura, otra vez, pero sobre B nada más. Porque en este caso el adyacente es solo B. Una vez que tenemos eso, vamos a buscar, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, fíjense lo que hacemos. Despejamos, vamos a despejar B, ¿no? Sí, vamos a despejar B para igualar. Entonces, en la de abajo, B por tangente de 60 grados es igual a H, o sea que B es igual a H sobre tangente de 60 grados. Y esto B lo podemos meter en esta cuenta de acá, cosa que nos queda que la tangente de 30 grados va a ser igual a la altura sobre B más 10, ¿no? Esto B más 10 lo vamos a pasar multiplicando, entonces nos queda tangente de 30 por B más 10 igual a la altura. Y esta B la vamos a reemplazar por esto. Entonces nos queda tangente de 30 grados por la altura sobre la tangente de 60 grados más 10 igual a la altura. Y ahora tenemos que despejar H de acá. Hacemos la distributiva con tangente. Nos queda tangente de 30 grados sobre tangente de 60 grados por la altura más la tangente de 30 grados igual a la altura. Pasamos esta altura restando y esto restando para acá. Nos queda tangente de 30 grados sobre tangente de 60 grados por altura menos altura igual a menos tangente de 30 grados. Sacamos factor común de acá, h, nos queda h por tangente de 30 grados sobre tangente de 60 grados menos 1 igual a menos tangente de 30 grados. Vamos a resolver estos números, pues ya me da fiaca escribir tanto. Acá nos estaría quedando h por menos 0,6 periódico. O sea, vamos a poner 0,67, lo vamos a dejar. Y de este lado nos queda menos 0,58. Menos con menos los podemos simplificar. Y para despejar h pasamos dividiendo esto de acá. Nos queda h igual a 0,58 sobre 0,67 metros. Y h es igual a... Perdón, acá me faltó una cosa, que acá hay un 10 multiplicando. Entonces acá me queda menos tangente de 30 por 10, que me faltó poner cuando hice la distributiva de esto. O sea, por 10, o sea, acá me queda 5,8, no 0,58. ¿Y saben cómo me di cuenta de esto? Porque hice la cuenta, 0,58 dividido esto, dividido 0,67 y me dio un número 0, algo. Y un árbol no puede medir 0, algo metros, no tiene mucho sentido. Entonces revisé mis cálculos y me di cuenta de eso. Cuestión, esto lo que nos da es 8,66 metros. Y esa es la respuesta de la altura.
que la podemos poner por acá cerca, así se ve, h 8,66 metros. Finalmente el h, si vemos una chimenea bajo un ángulo de 30 grados, bajamos la valemos si la distancia fuera el doble. O sea, tenemos la chimenea y la vemos desde un ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Y bajo qué ángulo la veríamos si la distancia fuera el doble? O sea, si esto es d, bueno, ahora esto es d de vuelta, o sea, d más de 2d, y nos preguntan qué ángulo sería acá, y si la distancia fuera el triple, qué ángulo sería acá, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué ángulo y qué ángulo? Entonces, la altura de la cosa es siempre la misma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, esto ya lo borro, lo que vamos a hacer es plantear la situación con cuentas. Acá estaríamos relacionando adyacente y opuesto, entonces sería que la tangente de nuestro ángulo sería la altura dividido d, ¿no? En el primero, tangente de 30 grados igual a la altura dividido d. Si despejamos acá si escribimos la distancia en función de la altura, podemos decir que la tangente de 30 grados es 0,58. Entonces podemos decir que 0,58 por d es igual a la altura. Entonces nos preguntan cuál sería el ángulo. Bueno, nuestra tangente del ángulo, en el caso de que la distancia fuera el doble, sería h sobre 2d, ¿no? Y se acuerdan que h lo podemos escribir como esto de acá. Entonces este h la reemplazamos y nos queda 0,58d. Simplificamos d con d y nos queda que la tangente de alfa es 0,58 dividido 2. Entonces hacemos tangente a la menos 1 de 0,58 sobre 2 y esto nos va a dar el ángulo. Entonces tangente a la menos 1 de 0,58 dividido 2 y nuestro ángulo nos da 16,17 grados. Más chiquito, es lógico porque estoy más lejos y el ángulo va a ser más chiquito. Y ahora veamos con el triple. Tangente de nuestro ángulo va a ser la altura, que la vamos a escribir como 0,58d, dividido 3 veces la distancia, porque tenemos 1, 2, 3 d. D se me va con d, y hacemos tangente a la menos 1 de esto, y nos queda 10,94 metros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nuestro ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 0,58 dividido la cantidad de d que tengamos, que la vamos a llamar k. La cantidad de veces la distancia inicial. Eso, nada más.